Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hay una radio, un cachito. Ahí está, en el suelo, a ver si la gente ya se va sentando, que ya... La gente se va sentando, vamos. Arsenal va a ganar esta tarde-noche en Londres. Chao, Cholo Simeone. Chao, Javier Gerardo Milei. Chao, ojo va. No, ya, vamos a arrancar de nuevo, vamos a arrancar. ¿Me ponen la sintonía otra vez, por favor? La sintonía de nuevo, vamos a arrancar de nuevo. No, la sintonía desde el... Exacto, muy bien, gracias. Ahora sí. Este programa es el único en el mundo que arranca dos veces. Y como arrancamos dos veces, primero le mando un saludo a una pareja divina, Gonzalo y Silvia. Silvia y Gonzalo me los he encontrado ahorita bajando en el ascensor del teleférico. Habituales espectadores de Contextos Salvajes se emocionan como nosotros. Contextos Salvajes, si me preguntan qué dos palabras resumen Contextos Salvajes, antes en la radio, ahora en la tele: conciencia y emoción. Tratamos de concienciar y tratamos de emocionar. La conciencia, la emoción y conciencia. Si un pueblo libre tiene conciencia de pueblo de clase, será libre algún día. Romperá las cadenas. Y si nos emocionamos, y si lloramos con Palestina, y si lloramos y nos alegramos con la sonrisa de un niño palestino, ¿saben por qué es? Porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque sentimos conciencia y emoción. Eso es Contextos Salvajes. Y hoy vamos a hablar especial, injerencia, la invasión silenciosa. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la CIA? La Agencia Central de Inteligencia, Central Intelligence Agency, por eso es CIA, Agencia Central de Inteligencia. Yo creo que agencias sí son, pero como esas agencias que repartían huevos antes por las tienditas de barrio, ¿se acuerdan? Agencia de huevos, ponía, ¿no? Huevos a 30, huevos a 40, huevos a 20, y yo creo que agencia, ya digamos que son. No sé si reparten huevos, porque no sé si tienen. Inteligencia, ahí, estás. No, ya, inteligencia se lo han puesto ellos. Y central, es muy relativo el término central. Central, periferia, central, que aquí estamos en el interior, el exterior, son términos relativos, subjetivos. Así que lo de central, ¿de qué? ¿De qué? La C le sobra, la I le sobra, quedaría la A. Y ni eso son, creo. ¿Agencia de qué? Bueno, hoy vamos a repasar la historia de la Agencia Central de Inteligencia en América Latina. Vamos a ir a Ucrania, vamos a pasar por China, vamos a recorrer toda nuestra América Latina, vamos a parar en Cuba, por supuesto. Cómo está incidiendo la CIA en crear un mal rollo, mala onda en Cuba para que los cubanos se den la vuelta al cambio del régimen. Van a poner un portaavión ahí, el Abraham Lincoln, a las afueras de La Habana, en el malecón. Uy, vienen los gringos, uy, qué miedo, nos rendiremos. No, papito, no va a ser así, ¿Lo han conseguido en Venezuela? ¿Venezuela es una colonia de Estados Unidos? Sí. Ahorita sí, lamentablemente es así, lo siento. Sorry, excusez-moi. Pero con Cuba no va a funcionar la teoría, el plan que ha funcionado en Venezuela. Porque Cuba no es Venezuela, así como Irán no es Venezuela. Pero la primera parada la vamos a hacer en México. ¿Y por qué hablamos de la CIA otra vez? No porque se nos ocurra ni se nos cante las albóndigas, hablar hoy de la CIA. Tiene que tener tiene que estar atado a la realidad, a la coyuntura, porque hacemos periodismo y el periodismo es eso.
qué ha pasado con la CIA y México en las últimas semanas. Yo les cuento. A finales de abril, del mes de abril, abril revolucionario, siempre abril rojo, a finales de abril iban 4 muchachitos de la CIA manejando un carro por México. Específicamente por una carretera de Chihuahua. Iban por Chihuahua, ¿no? Manejando, vamos a contar mentiras, tralara, iban manejando, cantando felices. ¡Zas! Se accidentaron. Murieron 2 de esos ciudadanos norteamericanos en un accidente de tránsito en Chihuahua. Se cayeron por un terraplén, así como se irían por los yungas, se cayeron por ahí y chacatau, 2 muertos. Hasta ahí todo normal. Pero cuando fueron a averiguar quiénes eran esos 2 gringos, adivinen, adivinanza, esta es fácil, pertenecían a la CIA, a la Central Intelligence Agency, a la CIA. 2 gringos por una carretera de Chihuahua se accidentaron y se mataron. Los otros 2 quedaron más o menos. ¿Esto qué destapó? La presencia de agentes de la CIA en los Estados Unidos mexicanos haciendo labores de combate al narcotráfico. Hello, no, estaban eliminando a su competencia, nada más, pero se ha destapado todo un escándalo. La CIA no puede tener agentes operando en territorio extranjero sin el permiso de México. ¿Qué pasó después? Que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se llevaba las 1000 maravillas con Donald Trump últimamente, ay sí, no, con México no se metan, yo me porto bien, no vayan a hacer lo de Venezuela conmigo, no, yo me porto bien. Y estaban bien las cosas entre Donald Trump y Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Y así es, papito, así es. Estaban bien las cosas porque hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México, Canadá y ya, papito, tú no me jodes, yo no te jodo, la ley de la Ciudad del Alto, yo no te jodo, tú no me jodes. Así estaban en México y Estados Unidos. Pero se accidentaron estos 2 cuates de la CIA y México puso el grito en el cielo, el grito de Morelos en el cielo. No vamos a permitir presencia de agentes extranjeros en nuestro territorio. México se respeta, carajo. México se respeta. Y claro, llegó la contraofensiva de Donald Trump. Hace una semana han acusado al gobernador de Sinaloa, de ser miembro del crimen organizado y lo queremos extraditar y ustedes están metidos en el narcotráfico hasta acá. Ustedes le ha dicho la CIA y Estados Unidos a México, cuando me parece que es al revés. Hoy, injerencia de la CIA en América Latina, en China, en Cuba, en Ucrania, la invasión silenciosa. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Un saludo, le he mandado saludos ya. Me he encontrado con 2 cuates en el teleférico, Silvia y Gonzalo. Nos ven todos los días. Les mandamos un saludo a esa parejita hermosa, Gonzalo y Silvia. Para ustedes hacemos Contextos Salvajes. Arranca un capítulo más. Somos el espacio internacionalista de Avellala Televisión. Solo para tus ojos. Tres, dos, uno, la CIA en México. No mames, güey. Sí, la CIA en México. Y ya sabíamos que la CIA estaba en México. El FBI dice que México ahí fabrican el fentanilo, cosa que es mentira, lo fabrican en Canadá y en Estados Unidos. Por muchos capos del narcotráfico que caigan, el narcotráfico ya ha infiltrado las estructuras de muchísimos países. Y hay una convivencia muchas veces entre poder político, poder económico y crimen organizado. En muchos países esas 3 patas son las mismas patas de una misma estructura. El crimen organizado, por la ausencia del gobierno, no, el Estado, el gobierno se tiene que ir de todas las partes, no, dejemos el libre mercado, no, ¿qué hace? El Estado estorba, los gobiernos estorban, el mercado.
La mano invisible del mercado, decía el economista Adam Smith. Y cuando el gobierno / el Estado desaparece y ya no hay escuelas públicas, no hay hospitales públicos, no se cuidan las fronteras, no hay trabajo con la niñez, la educación, no hay cultura, no hay artes, ¿quién ocupa todo eso? ¿Quién crees? El crimen organizado. Aliado, cómplice de los poderes económicos que controlan los poderes políticos para su propio beneficio. Privatizaciones a raudales, privatización de la seguridad, privatización de absolutamente todo. Y entonces, pues ahí está la CIA, ahí está la DEA, tratando de competir en un mercado con otras bandas del crimen organizado y se sacan la mugre y sobre todo no respetan la soberanía. No respeta la soberanía. Esto ha pasado en México, nos lo va a explicar mucho mejor que yo, como siempre, una mujer guarra y valiente desde México, precisamente, Sasi Alejandre. Para Telesur, Sasi Alejandre, periodista mexicana, explicándonos la historia de este episodio turbulento y la presencia... desde que se acuerdan la canción de la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta. La letra original era marihuana que fumar. Desde la fabricación de marihuana a finales del siglo XIX y XX, ya estaban los muchachos, la CIA no porque no existía todavía, pero ya estaban los gringos por ahí metidos para controlar el mercado de las drogas, del sur al norte y del norte al sur. ¿Qué nos mandan? Nos mandan armas para matarnos entre nosotros. En fin, la historia de la CIA en México. ¡Viva México, cabrones! La CIA en México, ¿la excepción o la regla? Que el destape de las actividades en terreno de la CIA en el estado fronterizo de Chihuahua, a raíz de la muerte de 2 agentes, sirva para examinar y cuestionar la presencia total que ha tenido la CIA en México desde por lo menos la post-Segunda Guerra Mundial, cuando la Ciudad de México era no menos que su principal centro de operaciones en el mundo, bajo al menos 3 presidentes mexicanos, de los más sanguinarios, comprobados como operadores de la CIA. Pero, ¿cuántos lodos quedan de aquellos polvos en el México actual? Hoy hablamos de esta presencia que antecede y trasciende a los hechos en el estado de Chihuahua. Yo soy Sasi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Este 19 de abril se conoce que un accidente automovilístico en una zona remota de la Sierra Tarahumara en Chihuahua habría producido la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta, así como 2 agentes de la CIA, quienes al momento de su muerte portaban uniforme y armas de la Fiscalía Estatal. En lo que se presume era un convoy que regresaba de un operativo para desmantelar un laboratorio casero de metanfetaminas, para el cual se habían pedido refuerzos federales. Las versiones contradictorias del fiscal estatal, César Jáuregui, empezaron diciendo que la presencia de los 2 de la CIA se debía a que, encontrándose fortuitamente con el convoy, habrían pedido que los llevaran de vuelta a la ciudad de Chihuahua. Versión que luego buscaría explicar su presencia como una mera capacitación técnica en el uso de drones de vigilancia a las fuerzas estatales. Y finalmente destapándose que el propio operativo fue ideado desde cero en la oficina de la CIA dentro del consulado estadounidense en Monterrey, Nuevo León. Algo comprobado por el propio embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien, lamentando su muerte, se referiría a los 2 agentes como personal de la embajada estadounidense. Un embajador cuya designación por Trump es todo menos accidental. Ex agente de la CIA y boina verde, especializado en guerra no convencional. Así, enviado a coordinar a los escuadrones de la muerte en la guerra civil salvadoreña, por ejemplo. En procesión, familiares de las víctimas visitaron el mural de la memoria, un homenaje a los miles de civiles muertos y desaparecidos que no dejaron rastro, ni nombre, historia particular. Por eso, los buscan siempre en la justicia.
luego a la Panamá de Noriega para la invasión militar estadounidense y a Yugoslavia para el cambio de régimen a uno afín al imperio, terminando como embajador en El Salvador de Bukele, asesorando a la creación de su estado penitenciario lacayo de los Estados Unidos. Excepto que ni con los 2 agentes en Chihuahua, ni con la designación de Ron Johnson, hablamos de una CIA recién llegada a México. Para eso hay que ir bastante más atrás, concretamente a 1947, apenas a unos cuantos meses de crearse la propia CIA, lo que significa que hablamos de una CIA que desde su génesis lleva operando en territorio mexicano. Y no solo eso, sino que mientras que en el resto de países esta entrada fue clandestina o agresiva, en México la CIA entra por la puerta grande, bajo lo que se apodó el Acuerdo de Caballeros. Esto es, bajo una fachada diplomática, tal y como hoy, en donde dichos agentes llegaban acreditados como agregados de la embajada estadounidense. Y así, su primera tarea es inmediata: la creación de la Dirección Federal de Seguridad, DFS. Inspirado en el FBI, este sería un cuerpo de élite mexicano especializado en contrainsurgencia. Así, una DFS que no rendiría cuentas al gobierno mexicano, sino al estadounidense, entregando copia de todos sus informes a la estación de la CIA en México antes que a las autoridades locales. Una simbiosis DFS-CIA que permitiría dar un paso más en la infiltración total, esta vez a la élite política, no solo policial. En 1956 iniciaría la operación Litempo, bajo la cual la DFS le reportaría a la CIA sobre los cuadros prometedores del PRI, ambiciosos y férreamente anticomunistas. Así, a través de favores como información clasificada sobre sus superiores, perfecta para chantajes, limpieza de antecedentes y hasta eliminación de rivales, reclutan a 15 activos, entre ellos 3 que, con ayuda de esa CIA, llegan a ser presidentes de la República: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, Litempos 1, 2 y 8 respectivamente. Con un Ordaz que, como Litempo, ejecuta la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968. Habían pasado meses de protestas y huelgas por parte de la comunidad estudiantil de la UNAM, el Politécnico y otras del resto del país. Los motivos iban desde la exigencia de mayor autonomía universitaria hasta el rechazo de los actos de represión por parte del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esa misma tarde, elementos de seguridad rodearon la Plaza de las Tres Culturas, lugar del que partiría una nueva marcha con miles de estudiantes. En ese momento fue cuando empezaron los helicópteros, más o menos estábamos en el balcón hacia la iglesia, empezaron a pasar los helicópteros, cayó una bengala verde y de rato cayó otra, pero casi junto con la roja, y fue cuando se soltó la balacera. Sí. Pero una injerencia que no era suficiente, profundizándola en 1985, año del asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA enviado a México para desmantelar al cártel de Guadalajara, pero que más bien terminó descubriendo que drogas mexicanas eran llevadas a Estados Unidos en aviones de su ejército para financiar a los contras en Nicaragua. Kiki sería asesinado poco después, y bajo la falsa indignación estadounidense es que instrumentalizan su asesinato para una injerencia total en México. Acusando a Caro Quintero de ser el asesino y a México de no haber actuado para impedirlo, Estados Unidos le fuerza la mano al presidente Miguel de la Madrid para desintegrar la DFS. La razón real: se había vuelto demasiado poderosa y ya no la podían controlar como antes. Kiki Camarena solo la excusa. En esas vísperas es que ejecutan el primer secuestro extrajudicial, violando soberanía mexicana, tal y como el que harían contra el Mayo Zambada hace apenas 2 años. Esta vez contra quien acusaron de asesinar a Camarena. Pero no solo, sino que aniquilando a la DFS, en realidad lo que hacen es fragmentar, descentralizar el sistema de seguridad mexicano, debilitándolo y volviéndolo más fácil de penetrar. Esta, la génesis directa de casos como el de Chihuahua, donde al no haber una agencia central de inteligencia y seguridad mexicana, la CIA puede penetrar célula por célula, a espaldas de un gobierno federal sin competencias para vigilar al país de verdad. Esta, una condición impuesta deliberadamente por la misma CIA que hoy se siente libre de operar en campo desde México. Hablar de la prensa corporativa mexicana y la injerencia de por lo menos 8 décadas de la CIA en México obliga a hablar de Manuel Buendía,
el columnista más leído del país que, a la par de Kiki Camarena, se encontraba investigando la connivencia de la DFS, CIA y el narcotráfico estadounidense para financiar operaciones golpistas en América Latina. Y que, como Kiki, sería asesinado. Asesinado por exponer la misma estructura de soberanía cedida en la que hoy seguimos viviendo, cuando agentes de la CIA operan con uniformes locales en la Sierra Mexicana. Por eso, hoy, en cualquier país que pretenda disputar verdaderamente al imperialismo estadounidense, pero sobre todo en México, esto requiere forzosamente de reconfigurar un sistema de seguridad atomizado, debilitado y, por eso, absolutamente infiltrado por una CIA que hoy, ante el primer proyecto de izquierdas en México desde los años 30, no parará hasta aniquilarlo. He aprovechado, estaba limpiando un poquito, porque si nos ponemos a hablar de la CIA hay que barrer un poquito, se ha quedado ahí mi móvil, mi baúl móvil. Y antes de hablar de la historia de las intervenciones de la CIA en América Latina, vayamos a un caso específico. Cómo la CIA está moldeando, que se me escapa mi palo, moldeando la opinión pública en Cuba. Mucha juventud en Cuba, no, ya la revolución cubana ya pasó y yo me quiero ir para la Yuma, dicen en Cuba, para los Estados Unidos, ahí está todo chévere, lindo, podemos consumir, gastar, el American Way of Life, el modo americano de vivir, consumir, qué lindo, y la CIA está ahí operando por debajito, ¿cómo la CIA está formando a la opinión pública en el archipiélago de Cuba, tratando de socavar la revolución cubana? La CIA y Cuba. La guerra mediática contra Cuba hasta hace poco golpeaba mentes y corazones en la opinión pública internacional, sin apenas influencia en la opinión interna de la isla. En los últimos años, con el desarrollo de Internet y las redes sociales, un proceso ralentizado, por cierto, por el bloqueo tecnológico de Washington, la situación ha cambiado y ha facilitado que los medios digitales contrarrevolucionarios que ya existían, sostenidos con subvenciones del gobierno de Estados Unidos, hayan comenzado a impactar en ciertos segmentos de la población cubana. El endurecimiento del bloqueo, más la falta de ingresos por turismo por la pandemia, han creado una dura situación de desabastecimiento en Cuba. Y en este escenario de oportunidad, la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos no ha dudado. Hace un año lanzó un gigantesco bombardeo comunicacional aprovechando la estructura de medios digitales citados, y se produjo el 11J. Hoy, en medio de una aguda crisis eléctrica, esta estrategia se mantiene y consigue que algunas personas jóvenes, abrumadas por las carencias, se sumen al discurso más entreguista. Pero, como en toda guerra, también afloran los brotes de dignidad. Hay una corriente de movilización espontánea desde formatos nuevos, de jóvenes antiimperialistas. Son los pañuelos rojos, Cimarronas, Nuestra América, La Manigua y muchos otros proyectos que suman ciberactivismo y movilización. Dispuestos a todo por la revolución, listos para el combate en defensa de la soberanía. Que vengan los gringos y sus portaaviones, no les tenemos miedo. Y la CIA no solo actúa en América Latina, porque siempre hablamos, la CIA contra Cuba, la CIA en los golpes de Estado en América Latina, la CIA el golpe contra Jacobo Arbenz en el 50 y por ahí, 56, el golpe de Estado de la CIA de Kissinger contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en el 73, pero la CIA está por todo el mundo, porque el hemisferio occidental es suyo. Y parezco Freddie Mercury, ¿no? Lapsus mental. Así parezco. El video ese de Freddie Mercury que estaba disfrazado de mujer y limpiaba, sí, no sé, esta posecita medio sospechosa. No, mentira. La CIA también está en Ucrania y en China. Vamos primero a Ucrania, y no va a hablar ahora un zurdo, un ateo, un comunista, un terrorista, no, va a hablar un ex asesor de los últimos presidentes de Estados Unidos, el economista Jeffrey Sachs,
que nos va a contar cómo la CIA está detrás del acoso occidental de la OTAN gringo contra Rusia. Todo este quilombo de la guerra que ya lleva 4 años en Ucrania, ¿quién está detrás? También ellos. La omnipresente CIA, detrás del acoso contra el oso ruso. Nos lo explica Jeffrey Sachs, ex asesor de la mayoría de los últimos presidentes de Estados Unidos, menos de Donald Trump, obviamente, pero asesoró a Clinton, a Obama, a Biden, sabe mucho de política exterior y sabe cómo opera la CIA, también en Europa. Lo escuchamos al bueno de Mr. Jeffrey Sachs. No había ninguna razón para que Estados Unidos llevara su nariz hasta las fronteras de Rusia en Ucrania, pero ese fue un plan de la CIA. ¿Zelensky? ¿Quién es Zelensky? Él gobierna bajo la ley marcial, en un régimen que todos consideran profundamente corrupto, dentro de una sociedad exhausta. Los cementerios no se llenan lo bastante rápido, ni alcanzan a expandirse al ritmo de la muerte. Una inmensa mayoría de ucranianos anhela el fin de la guerra. Pero nada de eso importa ahora. Y surge la pregunta, ¿es tu campo? ¿Es mi campo adoptado? ¿Cuáles son estas motivaciones? Porque tú y yo tenemos razón desde un punto de vista lógico. Esta guerra debería detenerse. No había ninguna razón para que Estados Unidos llevara su nariz hasta las fronteras de Rusia en Ucrania. Pero ese fue un plan. Fue un plan de la CIA, que considero la institución más peligrosa y fracasada de la historia estadounidense. Probablemente aún sea el plan. Este es realmente el problema. Un presidente de Estados Unidos debería levantarse y decir la verdad. Trump no lo hace. No cree que sea su trabajo, no siente que lo sea, o no tiene el valor para hacerlo. Y hay tantos otros políticos, en Europa, que un líder se levante y diga, hagamos la paz ahora mismo. Casi no se escucha. Es increíble. Jeffrey Sachs, como las ONG y la CIA, ahí ese logo, ahí detrás del 25 está la CIA, como la CIA secuestró a Ucrania. Y vamos a hablar también del rol de la CIA en el pasado, en este especial CIA e injerencia, la invasión silenciosa. Hemos hablado de este caso varias veces, pero no está mal recordarlo. ¿Quién mató a JFK? Lo vimos en la película de Oliver Stone. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? Estaba la CIA detrás. Kennedy era un presidente que se animó, de los pocos que se animó a desobedecer a la CIA. Le estorbaba Kennedy a la CIA y a los poderes ocultos, fácticos, en la sombra, que siempre manipulan la política exterior de los Estados Unidos, porque muchas veces no gobierna. No decide el presidente que está en la Casa Blanca, decide la industria de armamento, decide el ejército, el Pentágono, los servicios secretos, el lobby de Israel, deciden los poderes que nunca se presentan y nunca te piden el voto, no se presentan a elecciones. Entonces Kennedy estaba en contra de ese acoso a la isla de Cuba. Kennedy era amigo de Fidel, se opuso a la invasión de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, no estaba de acuerdo en muchas cosas con la CIA. Resultado, lo matan en Dallas. ¿Quién estaba detrás? Dicen que estaba detrás la CIA. Lo recordamos, una vez más, el espejito para mirar atrás en la historia. La CIA y Kennedy y la CIA. Los norteamericanos tenían la ambición de convertir a China después de la Segunda Guerra Mundial en una semicolonia, o al menos en una de sus zonas de influencia. Sin embargo, después de todos los sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo norteamericano ya no estaba dispuesto a apoyar una nueva guerra para subyugar a China. Y más importante aún, los soldados estadounidenses no estaban dispuestos a luchar en esa guerra, de modo que los Estados Unidos, en lugar de recurrir a una invasión directa, recurrirían a las intrigas, para lo cual fue enviado el general George C. Marshall a China en 1946.
actuando Marshall con la excusa de encargarse de las negociaciones entre el Ejército de Liberación Popular de China y Chiang Kai-shek. Sin embargo, el objetivo de Marshall sería fortalecer a Chiang mediante el suministro de armas, dinero y equipamiento que le permitirían crear fuerzas nacionalistas y preparar una nueva ofensiva. Maniobras que no engañaron a Mao, quien aceptó participar en las negociaciones, pero continuó preparándose para una reactivación de las hostilidades. De manera que entre 1946 y 1949, los Estados Unidos ayudarían al Kuomintang, partido burgués chino, que combatía al gobierno comunista chino desde Birmania y Taiwán, con cientos de millones de dólares y el suministro de bombarderos, aviones de combate, armas, tanques, lanzacohetes, rifles automáticos, bombas de gasolina, proyectiles de gas, entre otras armas. Además de que, sabiendo la CIA que el Kuomintang estaba profundamente involucrado en el tráfico de opio, no lo combate, sino que reorganiza masivamente la industria en el Triángulo de Oro, entre Tailandia, China y Laos. De suerte que, apoyándose la CIA en contrabandistas corsos, logra financiar la guerra contra el comunismo en China, destacando en tal operación el ruso zarista Mitch Werbel III, los agentes de la CIA Howard Hunt y Paul Hollowell, así como el exlegionario francés Lucien Conein, todos ellos veteranos de la OSS. Así como la CIA utilizaría también al ejército del Kuomintang en Birmania, dado que éste traficaba droga en la región, y cuando dicho ejército le resultó totalmente ineficaz, la CIA desarrolló su propia fuerza en Tailandia, bajo el nombre de Parú, acciones que se desarrollarían en China, a partir de que el Kuomintang había prometido entregar a los estadounidenses los derechos de soberanía de ese país, lo cual le permitiría a los Estados Unidos controlar sus derechos de navegación interior, así como obtener privilegios comerciales especiales y privilegios especiales en sus asuntos internos y externos, y que llevarían además a que, mientras se mantuvieran esos acuerdos, las fuerzas norteamericanas fueron culpables de muchas de las atrocidades que se cometieron contra el pueblo chino, como asesinatos, palizas, violaciones y demás actos ocurridos con tal impunidad. Pero, aún así, los norteamericanos fueron incapaces de triunfar en esa guerra civil, además de que las armas enviadas por Washington después serían utilizadas por los vietnamitas contra el ejército norteamericano, ya que casi todo el material militar fue capturado por las fuerzas de Mao. Sin embargo, tales resultados no desanimaron a los estadounidenses, sino que dichos actos también se replicarían en Laos de 1957 a 1973, sabiendo que en ese país, para los estadounidenses, representaba un problema el Pathet Lao, grupo izquierdista con suficiente apoyo popular para ser miembro de cualquier gobierno de coalición, de manera que la CIA realizó aproximadamente un golpe por año intentando anular sus elecciones democráticas e incluso crea un army clandestine formada por mercenarios asiáticos como el ejército de los Hmong, cuyo líder era el narcotraficante Bang Pao, y para apoyarlo, la CIA transfirió a muchos veteranos del JM Webb a Laos, donde estarían incluidos Shackley y Clines. Así como la CIA mató a los competidores de Bang Pao para que éste tuviera mayor libertad en la siembra y traslado de opio a los Estados Unidos, donde sería vendida por Santos, traficante junior, y con las ganancias del tráfico poder financiar la guerra. Pero peor aún, Bang Pao, contando con la anuencia de la CIA, realizó una campaña contra los subversivos comunistas, que en realidad resultaron ser decenas de miles de civiles inocentes, actividades en las que también participarían Félix Rodríguez, Rafael Chichi Quintero y Donald Gregg, siendo este último asesor de seguridad de George Bush y posteriormente embajador en Corea del Sur. Y por si todo lo anterior hubiera sido poco, a Laos también fueron enviados en la supuesta lucha contra los comunistas la Fuerza Aérea Estadounidense, comandada por el teniente coronel Richard B. Second, miembro de una unidad especializada en asesinatos y conflictos no convencionales que respondía al mando del veterano de la OSS, John Casey Glover. Así como en ese país se implementó la Operación Fénix, única que ha sido admitida públicamente por la CIA y durante la cual se asesinaron a más de 60,000 civiles. Pero pese a todos esos esfuerzos, tanto los ejércitos clandestinos como el regular enviado por los Estados Unidos
referiría numerosas derrotas, por lo que los estadounidenses terminarían sus acciones dejando caer más bombas sobre Laos que todas las bombas estadounidenses lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, lo cual llevaría a que una cuarta parte de los laosianos se convirtieran en refugiados, así como muchos de ellos llegarían a intentar sobrevivir hasta en cuevas. Se nos coló, los chinos se nos colaron. Ahorita vamos a ir con la CIA y Kennedy, pero habíamos prometido también cómo la CIA está detrás de la República Popular China y ahí lo tenían, la CIA y China. Ahora también otro repaso histórico, la CIA en América Latina, todos los golpes de Estado promulgados, propiciados, organizados. Henry Kissinger fue secretario de Estado. Ha muerto Kissinger, sí, murió con 100 años creo. Bueno, repasamos la historia de la CIA en América Latina: injerencia, invasión silenciosa, golpes de Estado, con tanques, con medios de comunicación, con presiones económicas. La historia de la CIA en América Latina en los últimos años ha continuado. No fue por democracia, fue por control. Y en América Latina, la CIA no vino a observar, vino a diseñar el tablero. A partir de 1947, con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos crea la CIA como su brazo de inteligencia global, con el objetivo de detener la expansión del comunismo. Pero su método era eliminar cualquier gobierno que no se alineara a Washington. Para eso elaboraron una estrategia global: espionaje, manipulación mediática, entrenamiento de militares latinoamericanos y apoyo directo a golpes de Estado. Se impone la doctrina de seguridad nacional, según la cual el enemigo no es externo, es el propio pueblo, si piensan distinto. Como resultado, sindicatos, campesinos, periodistas, estudiantes, todos podían ser tratados como amenazas comunistas, aunque pidieran solo pan, tierra o elecciones limpias. Y mientras hablaban de defender la libertad, la CIA operaba en las sombras, reclutando, infiltrando y derrocando. Lo que comenzó como contención ideológica, pronto se convirtió en un laboratorio de control, miedo y sangre. Tenía tierras, democracia y un presidente electo, pero cometió un error: enfrentarse a los intereses de una multinacional gringa. Y entonces la CIA entró en escena. En 1951, Jacobo Arbenz, militar progresista, asume la presidencia de Guatemala por vía democrática. Impulsa una reforma agraria para devolver tierras ociosas a campesinos. Expropia parte de los latifundios de la United Fruit Company, gigante bananero estadounidense. La respuesta no vino del mercado, vino de Virginia. En 1954, bajo el nombre clave Operación PVC Éxito, la CIA lanza una ofensiva para derrocar a Arbenz. Financian a mercenarios exiliados, bombardean zonas estratégicas, inician una guerra psicológica por radio y prensa y simulan un alzamiento popular que nunca existió. En menos de 3 semanas, Arbenz cae. Se exilia, el ejército toma el poder y Guatemala entra en una espiral de represión que durará décadas. Para la CIA, esto fue un éxito manual, un modelo exportable. Golpe limpio, rápido y eficiente. Pero para Guatemala fue
el comienzo del horror. 200.000 muertos, desapariciones y un país entregado al miedo. Y todo para proteger una empresa de bananos y demostrar que América Latina no se manda sola. No fue un golpe militar, fue una operación estratégica, financiera y mediática. Y el cerebro estaba en Washington. En 1970, Salvador Allende gana la presidencia en Chile por vía electoral. Promete nacionalizar el cobre, reparte tierras, enfrenta a las élites y establece relaciones con Cuba y la Unión Soviética. Para la Casa Blanca, Chile se convirtió en una amenaza modelo. Si este experimento socialista funciona, el resto de América Latina va a seguirlo. Entonces, llega la orden directa de Nixon a la CIA. La orden fue hacer que la economía grite, asfixiar económicamente al país, financiar huelgas empresariales, manipular medios y sobornar a militares y sectores claves. Así se activa el Track 2 de la CIA, planificación secreta del golpe, contacto directo con altos mandos chilenos, campañas de desinformación y apoyo a sectores ultraconservadores. 11 de septiembre de 1973. Tanques en las calles, bombardeo a La Moneda. Allende muere en su despacho y Pinochet asume el poder con fuego y sangre. La CIA lo negó públicamente, pero desclasificaciones posteriores revelan que la CIA tuvo supervisión directa del proceso golpista, apoyó económicamente a partidos de derecha y tuvo contacto permanente con los conspiradores. Chile perdió su democracia, pero la CIA ganó un país estratégico en plena Guerra Fría. Un modelo exportable, otra ficha del dominó que caía en silencio, al ritmo del Langley. No fueron dictaduras aisladas, no fueron golpes independientes, fueron parte de un plan supranacional, coordinado en el nombre del orden, pero ejecutado con sangre. A mediados de los 70, con dictaduras ya instaladas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, se activa una alianza secreta de represión regional, la Operación Cóndor. Su objetivo era eliminar físicamente a cualquier opositor de izquierda en América del Sur, sin importar fronteras ni leyes. Para esto utilizaron intercambio de inteligencia, vuelos secretos con prisioneros, centros de tortura compartidos, asesinatos en el exilio. ¿Y quién coordinaba y facilitaba todo esto? La CIA. Ellos entrenaron a oficiales en técnicas de contrainsurgencia, proporcionaron recursos, compartieron listas negras y miraron para otro lado cuando el terror cruzaba los límites. Un ejemplo brutal es el de Orlando Letelier, ex ministro chileno, asesinado con un coche bomba en Washington en 1976. El ataque fue ordenado por Pinochet. La CIA sabía el plan y no hizo nada para evitarlo. La Operación Cóndor no fue solo represión, fue terrorismo de Estado, exportado y legitimado. Y la inteligencia de Estados Unidos lo sabía, lo permitió y lo usó.
No les importaba la democracia ni la soberanía, solo que no ganaran los rojos. Y si había que armar paramilitares, entrenar torturadores y ocultar masacres, lo hacían. Nicaragua, 1979. Los sandinistas derrocan la dictadura de Somoza, aliada con Estados Unidos. Se alinean con Cuba, nacionalizan empresas, promueven una revolución popular. La respuesta de Washington, la guerra encubierta. La CIA arma y financia a la contra. Grupos armados de exmilitares somocistas y mercenarios fueron entrenados en Honduras, en bases secretas, con ataques a escuelas, hospitales y cooperativas campesinas. En paralelo a esto, en El Salvador, Estados Unidos apoya al régimen contra la guerrilla del FMLN. Enviaron asesores militares, financiaron escuadrones de la muerte, ocultaron masacres como la del Mazote. Más de 800 civiles ejecutados por tropas entrenadas por Estados Unidos. En Honduras se instala el Centro Regional de Entrenamiento Militar. Ahí se forman comandos en interrogatorio con tortura, guerra psicológica, neutralización de líderes sindicales y comunitarios. La prensa hablaba de democracia, pero en el terreno la CIA tejía una red de represión con dinero sucio y manos encubiertas. Y todo bajo la excusa de siempre: combatir el comunismo, proteger la región y mantener la paz. Pero era paz para Washington, guerra para Centroamérica y terror para sus pueblos. En Colombia no hubo golpes de Estado, pero hubo una guerra permanente. Y la CIA no llegó a apagar el fuego, llegó a moldearlo. Desde los años 80, Colombia vivía un triple conflicto: guerrilla marxista, narcotráfico descontrolado y paramilitares financiados por élites y apoyados por militares. La CIA llegó con el Plan Colombia 1999, una supuesta ayuda de Estados Unidos para combatir las drogas. Miles de millones de dólares, helicópteros, inteligencia, asesores y armas. Pero el objetivo nunca fue solo el narcotráfico. Se usó la excusa de la coca para fortalecer el ejército. Se entrenaron unidades que luego colaboraron con paramilitares y se ignoraron sistemáticamente las masacres en zonas campesinas. Durante más de 2 décadas se fumigaron territorios sin control. Se desplazaron comunidades enteras, se armaron redes de espionaje interno, y mientras la CIA luchaba contra el tráfico, la DEA y otros organismos colaboraban con ciertos carteles para frenar a otros. Informes oficiales revelan acuerdos encubiertos con paramilitares. Nadie tocaba a las mafias aliadas al poder político o militar. Y el resultado de esto, una guerra sin fin. Narcos que cayeron y otros crecieron. En Colombia, la CIA no creó una dictadura, pero ayudó a mantener una guerra sin fin, que justificaba su presencia. Y eso era más útil que un golpe. No siempre hacen golpes. A veces solo financian titulares. A veces no tumban gobiernos. Lo moldean desde adentro, sin uniforme y con corbata. A partir de los años 90, tras la Guerra Fría,
la CIA y los otros brazos blandos de Estados Unidos cambiaron de estrategia. Ya no necesitaban tanques. Les bastaba con narrativa, fundaciones y dinero electoral. Aquí entran en escena organismos como USAID, el NET, Freedom House y el Instituto Republicano Internacional. Pero la línea era clara. Si un candidato era afín a Estados Unidos, lo promovían. Si era incómodo, lo cercaban mediáticamente. Y si ganaba, empezaba la campaña para deslegitimarlo. Ejemplos sobran. Venezuela 2002. Apoyaron directamente a medios que impulsaron el golpe contra Chávez. En Bolivia 2005 a 2019 financiaron organizaciones contra Evo Morales. En Nicaragua, ONG pro democracia ligadas a fundaciones estadounidenses. En Haití, el derrocamiento de Arístide, disfrazado de intervención humanitaria. No hacían ruido, no disparaban, pero elegían cuáles voces se amplificaban y cuáles se callaban. Algunos dictadores murieron, algunos generales cayeron, pero el daño sigue. Porque la CIA no solo intervino en gobiernos, intervino en la memoria. Hoy, América Latina arrastra las secuelas de esa sombra imperial. Las secuelas de esa sombra imperial, los chicos de la CIA. Nosotros nos vamos. Este ha sido un capítulo especial de la CIA, injerencia, la invasión silenciosa. Lo prometido es deuda. No crean que nos hemos olvidado el rol de la CIA en el asesinato de Kennedy. Volvemos mañana. Llegaremos caminando por los bloqueos y por los paros, pero Contextos Salvajes camina o revienta. Volvemos mañana. Tinkunakamacachun, mañana más y mejor. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. ¿Quién mató a Kennedy? Empieza por C de casa. El asesinato de Kennedy fue orquestado directamente por la CIA. Está comprobado, está confirmado y ahora con documentos que lo apoyan. Cuando se hace la liberación de estos documentos, la CIA lo único que pide editar de estos papeles es el involucramiento y el fondeo por parte de Israel en el asesinato de JFK. Entonces aquí hay muchísimos documentos en donde está directamente implicado la participación de la inteligencia israelí, Israel Intelligence, en Rusia a través de Israel, ninguna objeción. En fin, ¿no? Pues como que, de nuevo, la inteligencia de Israel, que es el Mossad, inteligencia, el motivo israelita. En fin, esto ya quedó completamente abierto, completamente evidente. Ya los documentos son oficiales. Él fue asesinado internamente. Este fue un grupo interno de la CIA, el que lo asesinó. Pero más allá de esto, lo que quedó evidente con la revelación de estos documentos es que los hechos históricos fueron así. En su momento, Israel tenía, además del lobby USA, del AIPAC, que antes tenía otro nombre, tenía también un intento de desarrollar armamento nuclear. Entonces, por tratar de desarrollar armamento nuclear y además tener un lobby político tan poderoso, Kennedy los trató de frenar. Y obviamente, orquestado tanto por el Mossad como por la CIA, Kennedy fue asesinado. Entonces, pues esto pasó de ser una teoría histórica que durante muchísimo tiempo se habló y hay miles de documentales y series y sketches y bromas y demás, pues ahora lo sabemos, es verdad, la CIA estaba por detrás del asesinato del presidente Kennedy para defender los intereses de tener armamento nuclear de parte de Israel y obviamente por también defender el lobby político de Israel a través de AIPAC, que en ese momento tenía otro nombre. Otra cosa que fue filtrada junto con estos documentos que ahora desclasificaron del asesinato de Kennedy es que la CIA fue lo que orquestó las manifestaciones en Hungaria en 1956.
que esto está definitivamente vinculado a la caída de la Unión Soviética. Entonces, claro, la caída de la Unión Soviética, quiero ver, que no estoy diciendo que la Unión Soviética era perfecta y no tenía ningún problema, iba a ser increíble y demás, tenía sus problemas, al final la burocracia se tragó el sistema, habían unos dinosaurios operando que fue una traición al proyecto de Stalin y Lenin, totalmente de acuerdo, hay mucha autocrítica que hacer sobre la Unión Soviética, pero aún así, las votaciones democráticas del final de la Unión Soviética querían que continuara el proyecto comunista. Pero Estados Unidos no estaba de acuerdo. Y siempre esta palabra, freedom fighters. ¿Qué son los freedom fighters? Terroristas americanos perpetuando los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Entonces los Hungarian Freedom Fighters nada más es que eran agentes pagados por la CIA para hacer esas manifestaciones y esas revueltas y así desestabilizar lo que era la Unión Soviética. Lee Harvey Oswald, que fue una persona que en su momento la que estaba implicada con esto, le contó a un conocido en el gobierno estadounidense que estaba decidido a destruir a Cuba porque no podían controlar a Fidel Castro. Argumentó que los líderes estadounidenses temían el éxito de Cuba y harían cualquier cosa para aplastar la revolución. Y esto, de nuevo, o sea, es para mucha gente como que, no, claro que no, el problema de Cuba y de intentos socialistas en el siglo XX como Cuba, Venezuela y demás, no son realmente un problema de la intervención americana, sino que fracasan por su propio modelo económico. Tenemos evidencia del asesinato de Kennedy orquestado por la CIA, respaldado por el Mossad de Israel. Tenemos aquí evidencia de que la CIA declaró a Fidel Castro como un peligro existencial y que harían cualquier cosa por derrocarlo y que la revolución cubana presentaba un gran peligro para América. Y aún así va a haber gente que va a ver este tipo de cosas y va a decir, no, Estados Unidos es el bueno. Carnal, hay muchísima paciencia que tener con ellos porque no están dispuestos a cambiar de opinión. Otra cosa que salió en estos documentos, que a ver, sumamente importante, neta les había comentado que esta era como la noticia de la semana, fueron expuestas también en esos documentos todas las bases de la CIA por el mundo. Digo, a ver, no es un documento actualizado, se está desclasificando un documento bastante antiguo, pero salen ciudades como Helsinki, Haga, Geneva, Múnich, Oslo, París, Roma, cosas que pues digo, yo creo que la gente esperaba, ¿no? Pero vean las de América, desde nuestra América, por decirlo así. Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Georgetown, Guatemala, La Paz, Lima, Managua, Mexico City, Monterrey. En mi ciudad hay una base secreta de la CIA, güey. Bueno, fue un placer. Llegamos muy bien hasta aquí. La pasamos muy bien. La pasamos bien, ¿no? O sea, pasamos. ¿Qué vimos en este pedazo del review de noticias? Desclasifican documentos, revelan que fue la CIA la que asesinó a Kennedy porque Kennedy no quería permitir que Israel tuviera armamentos nucleares y quería que la AIPAC se registrara como un agente internacional que estaba ejerciendo lobby sobre Estados Unidos. Entonces tú dijeras, bueno, si se enteraron de eso y es un hecho y lo saben, pues seguramente ahora lo que van a hacer es pues, quitarle poder a la CIA, al Deep State, o sea, al Estado profundo americano, y pues van a limitar el efecto que tiene Israel en la política americana, ¿no? Como que eso sería lo lógico. Bueno, aquí les doy las declaraciones del nuevo director del FBI, Kash Patel, sobre dónde está la lealtad de Estados Unidos. Escuchen esto. We will shut off the machinery that feeds money into Iran. We will no longer have 100 hostages still in captivity, Israeli and American and otherwise, by Hamas and Iran's Hezbollah mercenary forces. We need America to wake up and prioritize Israel, bring home Israelis and make sure we stand by our number one ally. Perfecto, súper bien. ¿Qué hemos aprendido de la historia? Que no aprendemos de la historia. ¿Qué acaba de decir el nuevo director del FBI? America needs to wake up and prioritize Israel. No, ¿cómo, güey? O sea, acaban de salir documentos filtrados de que la CIA asesinó al presidente Kennedy en nombre de los intereses de Israel para permitir que Israel tuviera arma nuclear, banqueado por el Mossad, y sale el nuevo director del FBI a decir que Estados Unidos tiene que priorizar el apoyo a Israel. ¿Qué pasó, güey? Lo raro aquí, y creo que hay que poner un poquito de atención porque esto puede ser peligroso, puede ser una cortina de humo. Quiero pensar maquiavélicamente, siempre pensando que, bueno, o sea, ¿por qué en este momento? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué Trump lo está permitiendo? Digo, definitivamente aquí la entrada de Robert Kennedy Jr., que es una persona que tuve el gusto de entrevistar, ahí está mi entrevista con él en YouTube,
Él, pues obviamente por ser parte de la familia Kennedy, ha estado muy cercano y él siempre ha dicho que la CIA es casi como un elemento interno al gobierno americano que tiene su propio interés, que tiene su propia agenda y actúa casi como un enemigo interno en Estados Unidos, ¿no? Entonces quiero pensar que sí, la entrada de Robert Kennedy tiene algo que ver con la presión de liberar esos papeles, pero no me parece suficiente. Yo creo que esto se va a usar como una cortina de humo para otra cosa. ¿Para qué esto va a ser una cortina de humo? Probablemente nos vamos a enterar o mucho después o mucho más adelante, o como suele ser con Estados Unidos, inclusive décadas después de que suceda.